continuamos en Consentido Público, son las 10 menos 10 pasaditas, está fresca la cosa, 7 grados 1 y ya estamos con el ministro aquí. Bienvenido, doctor Tomada, gracias por estar. ¿Cómo les va a todos? En un día con mucha información, como veremos, nacional, internacional. ¿Usted a qué hora arranca la mañana, ministro? Pregunta, a las 7:30... Discúlpeme, estaba preparado por un montón, menos esa. Una cosa tan cotidiana. Claro, correcto. Pero así vamos aflojando. Bueno, 7:30. 7:30. ¿Y prendemos la tele, ponemos la radio? Nada. ¿Y la realidad cuándo aparece? Tipo 10:30, 11 de la noche. No, con los diarios. Con la gráfica, lo mío es la gráfica. Ajá. Y después cuando suba al auto escucho la radio. Bien, bien. Estamos en un momento así como movidito en cuanto a situación lógica de año electoral, es como inevitable. Usted como precandidato, además, ¿verdad? Eso es movidito para mí. Claro, exacto. ¿Por qué meterse? Digo, 8 años del Ministerio de Trabajo ya es una movida, debe ser agotadora. Sí. Yo creo personalmente que se logra a través de la pasión solamente, porque debe haber mucho de motivación personal allí. Siempre hay, pero también hay cierta decisión sobre la responsabilidad que uno tiene a partir de haber asumido otras responsabilidades previamente y cierta vocación por representar, ¿no? Yo creo que no debe haber pocas cosas más lindas que sentirse que uno representa a otros, que trabaja por esa representación, que no es lo mismo que medir en una encuesta. Estoy hablando de la representación. Y para uno que es un vecino de Buenos Aires de toda la vida, que nació acá, que... ¿De qué barrio? Palermo, de toda la vida, No, ahora que es Concheto. No. Pero representar lleva una responsabilidad enorme. Sí, y eso, y uno, a partir de la militancia, uno fue armándose redes, vínculos, que finalmente terminaron planteando esto, y por qué no, otra responsabilidad más, y así fue como un conjunto de organizaciones sociales y agrupaciones políticas fueron planteando, y aquí estamos. Hablé con mi jefa política y le planteé que iba a hacer esto, y me dijo, bueno, que florezcan 1000 flores. Lo cierto es que están también en carrera o en precarrera Amado Vudú, Daniel Filmus. Así es. ¿Estoy diciendo correcta? ¿Estoy diciendo bien? También puedes invertir el orden, arriba abajo. ¿Lo definen cuándo se supone a esto? Y yo calculo que en los próximos 10 días va a haber una definición. Lo que seguramente no va a haber es que nos tomen examen, digamos, eso como en el macrismo. Nosotros, claro, nosotros no van a ir el examen lo hemos dado. ¿Cómo ¿Y no viste que hicieron? ¿No te enteraste? No, cuéntame. Fue Rodríguez Larreta y fue Gabriela Michetti en un encuentro cerrado, no pudo entrar la prensa, aunque por supuesto trascendió, y tuvieron que hacer sus presentaciones ante un público del PRO. ¿Qué tipo de show? Y uno, cuando exponía el otro, tenía que salir y no escuchar. Y para después, que no se copiaran. Claro, para que no se copiaran. Entonces ahí pusieron en juego Rodríguez Larreta un poco más su historia más personal, fue muy emotivo, contando de por qué se había vinculado a la política, su vínculo con el padre, y después Gabriela Michetti hizo un poco más, planteo de cómo iba a ser su gobierno. O sea, es una campaña cerrada. Claro. Es muy Te cerrado. pero no te perdiste demasiado, ¿eh? Me caigo y me levanto, negra. Te digo, era lo que me faltaba para el lunes. Con todo lo que pasó. ¿A ustedes no les pasó eso? No. Nosotros damos otro tipo de examen, lo venimos dando y lo damos todos los días. Así que hablando de examen, yo últimamente, no sé si es mi sensación o realmente hay más, hay mucho más operativo, o la prensa refleja mucho más operativo en cuanto a lo que tiene que ver con condiciones paupérrimas de trabajo esclavo, ahora lo llaman de otra manera, como trabajo esclavo. Sí, escuché otra definición, no importa. Lo cierto es que sí, no importa, es tremendo, horrible, de gente no es un hacinada. problema de nombre, sino de horror. Sí, exacto. Y como producto de la trata de personas, ¿no? Sí, una cuestión que yo pensé que no existía más en la Argentina, y en realidad existe mucho más de lo que uno creía. ¿Qué pasa que uno ve más? Hay más Está más denuncia. visibilizado. A ver, son dos cosas. Lo más importante, para mí lo más importante es que esto es de alguna manera una consecuencia de un cambio en la actitud de la gente.
Yo no sé si ustedes recuerdan, Kirchner en una época decía, vinculado a otro tema, no tengan miedo, pierdan el miedo. Bueno, en el mundo del trabajo, tantos años de desocupación, de altísima desocupación, generó una suerte de disciplinamiento social muy fuerte, basado en el temor a perder el trabajo, la incertidumbre de no poder conseguir otro, los contratos tan livianos, sin indemnización. Entonces todo eso fue generando un enorme temor en la gente en hacer cualquier tipo de reclamo, denuncia, los sindicatos debilitados. Hoy todo eso ha ido cambiando, al calor de los 5 millones de puestos de trabajo, de la recuperación del empleo registrado, de los convenios colectivos, de la presencia sindical, empiezan a aparecer la posibilidad de mayores denuncias. No es que no existiera el trabajo esclavo, ¿no? Vos creo que del tema algo sabés, y mucho, para ser más claro, porque por ahí la ironía no se entiende, pero lo cierto es que nosotros, desde que recuperamos la inspección del trabajo, porque también recordemos que se había desmantelado la inspección del trabajo en la Argentina. Cuando yo llegué, tenía 22 inspectores, o sea, no tenía ni siquiera uno por provincia en el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Eso servía a nivel nacional, se supone? No. Sí, claro. Las provincias tienen la competencia, competencia primaria, pero hay una competencia del Ministerio de Trabajo natural que se había abandonado. Bueno, nosotros hoy tenemos 450 inspectores, un acuerdo firmado con AFIP para trabajar juntos. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros no lográbamos, con toda nuestra tarea inspectiva, que se hiciera visible. Esto hay que decirlo. A nosotros nos han dado vuelta camionetas en Entre Ríos, nos han encerrado inspectores en galpones para quemarlos en el Corriente, nos han tirado tomatazos en la provincia de Mendoza. Todo esto lo contábamos para denunciar estas cosas y no lográbamos trascender. Bueno, finalmente esto explotó en un artículo en Página 12 y me parece bien que esto sea visible. Ahora, ¿por qué está bien? Porque hoy empieza a aparecer un mayor compromiso colectivo frente al tema. De todos frente a un tema que la verdad, como vos decías, no debería existir en la Argentina. No, más gente lo sabe, es más difícil ocultarlo, obviamente. Entonces avancemos sobre lo rural y sobre lo urbano, porque tenemos en los dos lugares, los talleres clandestinos en los sectores urbanos, vinculados a la industria textil más que nada, y en algunos sectores del trabajo rural. Usted mencionaba estos 8 años de crecimiento del empleo, o en todos los datos vinculados con el mercado laboral, pero a partir de este año yo noté un matiz en el discurso oficial a partir de discursos en el 1 de marzo, en la sesión inaugural del Congreso por parte de Cristina Fernández de Kirchner, y en este último discurso vinculado con el conflicto social. ¿Querés que lo veamos, Alfred? Tenemos un fragmentito y después hacemos la pregunta disparador, ¿sí? Vamos. Bueno. Yo reflexionaba el otro día, muchas veces, como militantes políticos, independientemente de nuestra ocupación institucional, criticamos prácticas monopólicas que se dan por allí en el sector empresario, producto de posiciones dominantes, y las criticamos duramente y las criticamos con razón, pero muchas veces también vemos que también en el sector de los trabajadores sindicalmente organizados, de nuestros sindicatos, que por allí tienen el monopolio, bueno, en el caso no hay otra forma de viajar que no sea en avión para otros, o de transportarse en trenes, o de transportarse en colectivos, o de tener luz o de tener gas, no utilizar también la misma lógica o el mismo comportamiento que criticamos en otros, porque yo quiero seguir siendo compañera de mis compañeros de los sindicatos y no cómplices de maniobras que siempre terminan perjudicando a trabajadores, porque los que viajan en colectivos, en trenes, en aviones, son también trabajadores. Nada le interesa más a esta presidenta que seguir creciendo y que este modelo siga siendo ampliamente sustentable. Y yo quiero que también haya un replanteo por parte de todos nosotros acerca de cómo abordamos los problemas de conflicto social, de puja por la distribución del ingreso, que es normal y que es natural. Y también a los empresarios,
que han tenido excelentes rentabilidades y que entonces es necesario comprometer a los trabajadores en la obtención de mayor grado de rentabilidades para poder mejorar entre todos el funcionamiento del modelo. Todos tenemos que poner algo y seguir poniendo algo para que esto funcione. En ese discurso también cuestionaba lo que fue el conflicto en el sur, en Santa Cruz, con el tema de los petroleros. Digo el matiz en el sentido de que siempre hay conflictos en las sociedades, entre el sector del capital y el trabajo. Pero en esta oportunidad me parece como que se está poniendo un poquito más de énfasis sobre qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo vinculado con los sindicatos. Bueno, siempre a esta altura del año, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner han planteado cierta, no nos olvidemos, que son los tiempos de la negociación colectiva, los momentos más claros de la puja distributiva, y siempre han planteado el tema de buscar una discusión racional, tanto a empresarios como a sindicatos. Esto es una constante en el tiempo y es razonable que así sea. Tal vez el matiz que se señala tiene que ver sobre todo con la metodología, y lo que plantea la presidenta es que hay determinadas actividades que por su característica de únicos prestadores de servicio deberíamos buscar otras formas de expresar el conflicto. Ella menciona el caso aerolíneas, por ejemplo, como un caso importante, el transporte en general, y algunas metodologías que tienen que ver con bloqueos, con cortes. ¿En qué dirección es el planteo? A ver, nosotros nos podemos mostrar una trayectoria muy clara en relación al conflicto laboral, ¿no? Este es el único gobierno en democracia que no ha dictado una sola ilegalidad de la huelga. Este ha sido un gobierno que no ha tomado una sola medida en contra de los trabajadores. Entonces, a partir de eso, creo que sí vale que al haber recuperado el Estado una capacidad mediadora, una capacidad de ayudar a la solución de conflictos, teniendo un Estado más presente, deberíamos buscar previamente mecanismos de negociación, de búsqueda de consenso, de diálogo, antes de pasar a las vías de acción directa. Nunca, no, mejor dicho al revés, siempre con el pleno respeto al derecho de huelga. La presidenta, cuando habla del conflicto de petroleros en Santa Cruz, habla del daño inmenso que se le produjo a la provincia de Santa Cruz e incluso a la economía nacional, por un problema de una disputa interna del sindicato. Ni siquiera una pequeña disputa interna del sindicato. Tuvieron 22 días la producción de petróleo detenida. Entonces, me parece que el llamado a la racionalidad y a buscar otra metodología, insisto, sobre todo cuando hay un Estado que escucha y un Estado que interviene para ayudar en la solución. Eso incluye también por ahí, en un sentido más amplio, moderación en los pedidos de aumentos salariales. Sí, la palabra moderación no me cabe, no me entra bien en el tema. Me diría cierta racionalidad en los planteos, ¿no? Primero porque la negociación colectiva tiene rasgos, y Sayat lo sabe muy bien, que genera que cada actividad tiene su propia racionalidad. No es lo mismo una discusión bancaria que una discusión en textiles, no es lo mismo la actividad del calzado. Los bancarios no reciben los telegramas que obligan a las conciliaciones, no tienen un temita con el correo. Yo no sé para qué me metí en el tema, porque de tantos ejemplos que tengo. Es que me la dejó picando, ministro. Y bueno, sí, es cierto. Me llegan todas las notificaciones. La verdad es cierto, la verdad que eso también forma parte de esta racionalidad que plantea la presidenta. No podemos estar jugando con un servicio como el bancario a ver si estoy en la puerta esperando a la notificación o no. Tuvimos que ir con un escribano, después tuvimos que clavarla en la puerta, digo. Sonaba, yo pensé que sonaba tomadura de pelo. Casi medieval. Pero bueno, ¿no? pero se pudo encaminar. Ministro, usted, encabeza un ministerio
que debe ser muy satisfactorio ir viendo que desciende el índice de desocupación, ¿no? Tan caro a los argentinos. Pero al mismo tiempo hay como un núcleo duro. ¿Podrías dejar ahí el punto, decir el pero que viene? Ahí viene la... No, el núcleo duro de desocupación tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes, que no es un problema de la Argentina solamente, ¿no? Es un problema a nivel regional y mundial. Digo, pero ¿qué se está pensando para ese grupo que intenta incorporarse al trabajo y se encuentra muchas veces con barreras que le impiden, ¿no? Sí, no, primero yo no diría que es un núcleo duro, porque la idea de núcleo duro, que periodísticamente por ahí es clara, es fácil, pero parecería expresar una dificultad que no se puede vencer, y la verdad que no es así. La verdad que los jóvenes también han accedido, en los 5 millones de puestos de trabajo, los jóvenes también en una importante proporción son los que han ascendido. Pero la tasa de desempleo en los jóvenes duplica al promedio. Hay un problema que es más alta la desocupación en los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el mercado de trabajo discrimina. El mercado siempre discrimina y el mercado de trabajo también discrimina. ¿Por qué? Y porque deja fuera a los que no tienen experiencia, deja fuera a los que no tienen capacitación, o dejan afuera a los que no tienen redes, vínculos. Que ahí en la esquina, en el taller están pidiendo a alguien, en el supermercado de acá a la vuelta están buscando un cadete, digamos. Hay gente que no tiene ese tipo de redes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que nosotros venimos haciendo de una manera muy intensa? Trato de explicarlo rápido. Nosotros creemos que el Estado debe intervenir en el mercado de trabajo. ¿Para qué? Para suplir esas carencias que algunos sectores de los jóvenes que no trabajan ni estudian sobre todo, tienen como limitación. Y entonces, ¿qué hacemos? A través de las oficinas de empleo y de una política especialmente diseñada para los jóvenes, le damos la experiencia, les metemos en unas prácticas rentadas, no esas viejas pasantías truchas, sino una práctica rentada donde sale con un certificado que le permite ir a otro lugar diciendo yo ya trabajé de esto, le damos la capacitación que le falta o hacemos la intermediación con aquel empresario que está buscando trabajo. Y ya han pasado casi 200.000 jóvenes por esto. Ministro, muchísimas gracias, ha sido un gusto, muchos llamados de la gente agradeciendo, así que bueno, nada, gracias por haberse tomado la molestia de estar aquí, dejarnos preguntar todo también, que eso es muy importante. A ustedes, muchas gracias. Placer. Corte, en el bloque que viene ya está la señora Eva Giberti aquí en el programa, vamos a estar hablando sobre adopción, un tema muchas veces muy difícil, que muchas veces se siente que es largo, bueno, con ella vamos a hablar de esto. Es tan largo como uno lo siente, ¿por qué lleva este tiempo? ¿De qué manera se selecciona a la gente, a los papás que pueden llevarse a esos chiquitos que están esperando a alguien? De eso vamos a estar hablando, no te vayas.